secuenciales por su propia naturaleza. Entonces, yendo desde el final hacia aquí, el doctor Alba va a hablar sobre la microzonificación, la actualización de la microzonificación. El ingeniero Fernando Lázares, que es el director del CISMIT, que es mi institución, va a hablar sobre instrumentación, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. La ingeniera Carmen Ortiz, cómo se ha o se propone una nueva clasificación de suelos. El ingeniero Manuel sobre los temas de SPTs y las correcciones que siempre andamos un poco lidiando con ellas. Y me permite a mí iniciar sobre el fundamento teórico que le va a permitir a los expositores de mañana ya saltarse esa parte porque entienden que yo ya la he explicado, espero, adecuadamente. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Mi tema es clasificación sísmica de suelos por medios geofísicos. Eh, Cabe mencionar, disculpen antes de poder continuar, que estos temas son parte, por ejemplo, de una cátedra de dinámica de suelos, que hasta donde tengo entendido solamente la UNI, creo que la UPC, por ahí me estoy olvidando alguna más, tenemos como curso electivo. E incluso yo llevé ese curso con el ingeniero Anispar, justo hablaba con el ingeniero Manuel por la mañana, y el curso evoluciona a pasos agigantados. Y yo considero que debería pensarse en un país sísmico, ¿por qué no hacerlo relativamente obligatorio o algunos tópicos especiales tocarlos de manera obligatoria? ¿Por qué? Porque no puedo concebir que en un país que su peligro máximo, digamos, son los sismos, no tengamos profesionales que de por sí o por defecto dentro de sus sílabus tienen, digamos, esa formación. Así que digamos que lo que vamos a ver ahora es parte de esas clases que damos tanto en pregrado como en posgrado en la uni. Ok. Entonces, la misma va a tener, disculpen, este esquema, ¿no? Una introducción. Vamos a hablar de 3 ensayos en principio: el ensayo de refracción sísmica, el ensayo multicanal de ondas superficiales, el ensayo MSW, el ensayo de microtremores, y vamos a hablar de cada uno de estos sobre su fundamento teórico, aplicación del mismo, quizás algunas técnicas de procesamiento en particular, y su aplicación, que es lo más importante. Cabe mencionar que yo he dejado la presentación, así que por favor siéntanse la libertad los organizadores de compartirla con los alumnos y los profesionales en general que tengan a bien solicitarla. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. La introducción. A ver, aquí tenemos un esquema de cómo podríamos pensar que las ondas sísmicas llegan a la superficie. El ingeniero Fernando Lázares el día de mañana va a hablar sobre lo que es un acelerógrafo, ¿ok? Pero en sí un acelerógrafo es un sensor que registra el movimiento en términos de la aceleración en 3 direcciones. ¿Por qué nos interesa la aceleración? Porque fuerza igual a masa por aceleración. Así que si deseamos hacer un esfuerzo equivalente o ejercer una fuerza equivalente sobre un sistema de múltiples grados de libertad, como nosotros lo conocemos bien, pues necesitamos conocer la aceleración, ¿verdad? Y esa aceleración se descompone en 3 direcciones. Ahora, estos instrumentos nos permiten cuantificar ese índice realmente que es la aceleración. Y la aceleración es un término que es bastante subjetivo en el sentido de que depende sobre qué tipo de suelos nos encontremos. Dentro de una misma zona urbana podríamos tener diferentes tipos de suelos que hagan que esa aceleración sea distinta. Y esa tiene que ver con las capas subsuperficiales relativamente recientes o relativamente, bueno, valga la redundancia, disculpen, superficiales. ¿Ok? Entonces, cuando ocurre un movimiento sísmico, se rompe, digamos, un segmento de placa, ocurre un fenómeno de directividad y se genera una serie de ondas. Esta serie de ondas va a ser un poco tópico importante de mi charla, las cuales se van a atenuar hasta llegar a determinado basamento rocoso y después se van a amplificar, lo cual es el tema, uno de los temas importantes de este curso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos inferir estos diferentes tipos de suelo antes de la ocurrencia de un evento sísmico? Ese es tópico y mi responsabilidad bajo esta charla. ¿Ok? Tenemos una serie de ensayos. Yo me voy a abocar en los ensayos geofísicos que podríamos pensar que son ensayos indirectos. Es decir, realizar una medición en superficie sin necesidad de hacer alguna perforación, aunque de por sí hay ensayos geofísicos que involucran perforaciones, pero los que yo voy a tocar no lo consideran. Y, por ejemplo, el ingeniero Manuel va a tocar el tema del SPT, que de por sí es un ensayo directo. La idea es poder complementar ambos ensayos para lograr una mejor interpretación. Entonces, vamos a clasificar, digamos, los estratos de suelo a partir de esos ensayos para conocer la rigidez de los mismos. Hay suelos rígidos, hay suelos intermedios, hay suelos flexibles o blandos. ¿Cómo podemos clasificarlas? Está en función de los ensayos que vamos a ver ahora. Entonces, cuando ocurre ese movimiento, disculpen, voy a regresar a ver, permítanme. Aquí está.
Tenemos aquí la liberación de la energía, se genera una serie de ondas que viajan dentro del medio en el cual se generaron, que en este caso sería la corteza terrestre para el caso de un sismo. Cuando estas ondas llegan a la superficie, es decir, llegan a un borde libre, ¿ok? Se transforman en ondas superficiales. Entonces tenemos ondas de cuerpo y tenemos ondas de superficie. Sobre eso en particular ya puedo pasar a la siguiente lámina, en la cual tenemos esa diferenciación. Las ondas de cuerpo que están en la columna de la izquierda y las ondas de superficie que están en la columna de la derecha. Esta es una animación que probablemente ustedes han visto o verán en su curso de ingeniería sismorresistente. Las ondas de cuerpo que primariamente se generan, he utilizado la palabra primaria que empieza con la letra P por una cuestión en particular. Esas son las ondas P, ¿ok? Cuya dirección de propagación y dirección de deformación coinciden. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, veamos este cubo que está aquí de color negro, se comprime y se elonga. En un momento se comprime y en otro momento se elonga. Por tanto, estas ondas P son ondas compresionales, disculpen. Estas ondas P son ondas compresionales. Ahora vamos a regresar aquí. Ok. Tenemos esas ondas compresionales aquí. Una propiedad importante de esas ondas es que son las más rápidas y por tanto llegan a determinado punto de manera primaria. Por eso otra forma de denominar las ondas son las ondas primarias u ondas compresionales. Luego se genera otro tren de ondas también dentro del tipo de ondas de cuerpo que son las ondas S, que son las ondas secundarias o las ondas de corte. Veamos que la dirección de propagación en esta animación tiene la misma dirección que las anteriores y vean que el movimiento de la partícula es perpendicular a la dirección de propagación. Veamos de nuevo la animación de izquierda a derecha. Es como sacudir una sábana cuando tenemos nuestra cama. Básicamente aquí tenemos esa onda de corte. ¿Ok? Y esa onda de corte tiene una velocidad menor que la onda primaria y por tanto llega después. Y voy a regresar un poquito, me permito, aquí al caso anterior, en el cual ustedes ven claramente, espero que sí, que en un registro sísmico tenemos un movimiento natural del suelo antes de la ocurrencia del evento. Luego tenemos las ondas primarias que llegan antes que todo el frente y luego tenemos las ondas secundarias que están aquí en este pico. Disculpen que el pulso a veces me gana, pero aquí están las ondas secundarias, ondas P y ondas S. Repito, ondas P y ondas S. Mientras más distante al epicentro nos encontremos, este tiempo entre P y S va a cambiar. Y, aunque no esté en mi presentación, realmente un sistema de alerta temprana depende de este tiempo, de poder detectar la onda P antes de que llegue la onda S. Es decir, si ocurre un sismo frente al Callao, por ejemplo, detectamos la onda P y podemos avisar a ICA antes de que llegue la onda S. Ese es el término de eficiencia en un sistema de alerta temprana. ¿Ok? Por eso funciona en México, por ejemplo, en el cual están a 400 kilómetros de la costa. Por eso es tan complicado que funcione en Lima, o un poco complicado que funcione en Ica, porque estamos frente a la costa. Así que ahí se complica un poco el tema, ¿no? Ok. Luego, cuando esas ondas llegan a superficie, me refiero a las ondas P y las ondas S que habíamos conversado, ¿correcto? A ver qué cambia. Okay. Se transforman en ondas superficiales. Son estas ondas Love y estas ondas Rayleigh. Estas son ondas superficiales que tienen unas características de propagación un poco distintas. Esta onda Love es una onda de corte superficial. Vean esta línea de color magenta que es perpendicular a la dirección de propagación. Y esta onda Rayleigh tiene un patrón de deformación que se denomina elíptico. Veamos aquí la animación y fijémonos en este punto. Tiene un movimiento elíptico retrógrado. ¿Por qué retrógrado? Porque su dirección de movimiento es inverso u opuesto a la dirección de propagación. ¿Ok? Entonces, todo lo que voy a conversar yo ahora se apoya mucho en entender, por favor, estos cuatro conceptos. Onda P, onda S, disculpen, onda P, onda S y ondas superficiales, que son las que teníamos aquí. ¿Ok? Ahora sí podemos pasar a la siguiente, en el cual los métodos geofísicos realmente son... ok. Los métodos geofísicos realmente nosotros, si tenemos en un eje horizontal la deformación por corte, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para pocos niveles de deformación cortante, los encontramos en el lado izquierdo, y un sismo mientras más intenso se sienta en determinado tipo de suelo, va a inducir mayor deformación cortante en el mismo. ¿Ok? Entonces, las técnicas que yo voy a explicar ahora están circunscritas en deformaciones muy bajas o en el rango elástico de deformación de un suelo. Aquí están los ensayos geofísicos, aquí. Obviamente, existen ensayos de laboratorio
que permiten conocer, digamos, el comportamiento del suelo ante otros tipos de o otros niveles de deformación. Por ejemplo, el ensayo de columna resonante, ensayo de carga repetida, en los cuales quisiésemos, en cierta manera, reproducir el comportamiento del suelo. Pero qué bueno tiene este tipo de métodos en que midiendo las deformaciones o midiendo la vibración en bajo nivel de deformación, podemos estimar qué ocurriría en mayores niveles de deformación. Eso es uno de los grandes puntos de los ensayos geofísicos. Ok, vamos a continuar. Ya, ok. Entonces, ahora vamos a trabajar sobre el tema de refracción sísmica. ¿Ok? El tema de refracción sísmica en el cual vamos a ver principios, equipos y procedimiento. Vamos a definir el concepto de hidromocrónicas y vamos a hablar de algunos resultados. A ver, sobre el particular. Tenemos que recordar cuando estábamos en la academia, en el colegio, o quizás en física de aquí en la universidad, en la ley de Snell. ¿Ok? En el particular nosotros hemos aplicado y hemos entendido la ley de Snell desde el punto de vista óptico. ¿Ok? Pero se apoya realmente en cualquier problema de refracción, en el cual yo tengo dos medios. ¿Ok? Todos los ensayos geofísicos o los primeros dos ensayos geofísicos que yo les voy a explicar tienen que ver con una fuente activa. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a generar un movimiento en el suelo. ¿Ok? Voy a generar una fuente activa y esa fuente activa a su vez va a reproducir una serie de ondas que viajan en todas las direcciones, siendo uno de estos el rayo de color verde que yo estoy trazando con mi puntero láser aquí. Cuando este rayo llega a un horizonte, es decir, la interfaz entre los dos estratos, el estrato 1 y el estrato 2, va a cambiar su ángulo de propagación, porque estos dos medios tienen rigideces distintas, ¿ok? Pensemos que por una cuestión de geomorfología, el suelo se va haciendo cada vez más rígido conforme se incrementa la profundidad. Entonces el estrato 2 tiene una rigidez o una velocidad mayor que la correspondiente al estrato 1, que tiene la velocidad 1. Por tanto, ese ángulo de refracción va a cambiar. Y la relación de los senos trigonométricos de los ángulos de refracción, siendo el ángulo de refracción I, el que está acá, y el ángulo de refracción R, es proporcional a la relación entre las velocidades. Disculpe que aquí debería ser velocidad 1 en el numerador y velocidad 2 en el denominador, ya que corresponden al estrato 1 y el estrato 2 respectivamente. ¿Ok? Y eso va a ocurrir si yo tengo más estratos, estrato 3, 4 y así sucesivamente. Y va a ocurrir un rayo en el cual yo tengo un ángulo alfa y el ángulo R que yo tengo acá va a ser igual a 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que va a viajar a lo largo de esta interfaz. ¿Ok? Y ese es el fundamento básico del ensayo de refracción sísmica, en el cual yo tengo aquí una persona que genera una fuente, es decir, el golpe de un martillo sobre un plato metálico. ¿Ok? Obviamente los sensores, voy a colocar, disculpen, antes de ir a los sensores, voy a colocar una serie de sensores que van a registrar el movimiento en superficie. ¿Ok? Y voy a medir el tiempo de llegada. Los sensores que están muy cercanos, ellos van a obtener la información directamente de la onda, mientras que otros van a obtenerla a partir de la reflexión y otros a partir de la refracción crítica. ¿Por qué? Porque este rayo que viaja aquí de color rojo va a hacerlo con una velocidad 1, pero como llegó al ángulo crítico, tiene 90 grados de ángulo de refracción y va a viajar a lo largo de esta interfaz con un ángulo de refracción de 90 grados. Por tanto, va a viajar a una velocidad 2 que es mayor y luego va a regresar con el mismo ángulo crítico. Ese recorrido va a representar un menor tiempo de llegada que la reflexión de ondas que está representado por las de color azul. ¿Ok? En eso se apoya realmente el ensayo de refracción sísmica. ¿Qué equipos necesitamos para ello? Pues necesitamos un sismógrafo, que es un convertidor analógico digital. Necesitamos cables para poder conectar los sensores. Necesitamos geófonos, que son los que registran el movimiento. Se ha vuelto una usanza típica poder tener 24 sensores. Necesitamos un cable para poder definir el T igual a 0. Obviamente la fuente activa como el plato y la comba. Una computadora para poder conectarla a el sismógrafo. Programas de adquisición y una batería que permita la alimentación de energía. ¿Qué más necesitamos? Bueno, accesorios, si tuviésemos un enrollador de cable, platinas, si es que no sé si nos percatamos en la diapositiva anterior, que este geóforo tiene una punta que se puede anclar fácilmente en
el suelo o en el terreno natural. Pero ¿qué pasa si yo no tengo terreno natural? Por ejemplo, esta es una foto en el distrito de San Isidro, me parece, en Lima, pero nuestras ciudades y nuestro proceso urbanístico no es tan amable con las zonas verdes, lamentablemente, así que la gran mayoría pues van a ser superficies rígidas, ya sean pistas, veredas, campos deportivos, etcétera. Por tanto, podemos sacar esa punta y podemos acoplarla a una platina y hacerlo en una superficie rígida. ¿Ok? Este es un ensayo de refracción sísmica en el cual ustedes observan en campo estas herramientas, ¿no? Tenemos aquí los sensores que están anclados al terreno, la fuente activa, aquí tenemos 12 sensores a un lado, 12 sensores al otro lado, lo cual quiere decir que nos encontramos a la mitad de la línea. Tenemos el golpe de un martillo de 10 a 12 kilogramos, este es el plato metálico. Todos estos sensores se conectan a este adquisidor que es un sismógrafo, el cual digitaliza esas señales y puede reproducirlas en la computadora. Entonces, el ensayo de refracción sísmica lo que involucra es realizar golpes en diferentes puntos o en diferentes puntos en la línea. ¿Ok? Vamos a realizar golpes. Esta es la línea del sensor 1 al sensor 24. Vamos a realizar como mínimo 3 golpes. Mientras más golpes, mejor. Vamos a realizar uno a la mitad, que corresponde a la fotografía anterior, a un lado de la línea, al otro lado de la línea y a L cuartos. A L cuartos aquí y a 3 L cuartos aquí. ¿Por qué yo he colocado aquí esta estrella de manera muy cercana? Recordarán, no voy a regresar a la diapositiva casi inicial, que la onda P tenía una amplitud muy pequeña comparada con la onda S. Estas ondas tienen la propiedad de propagarse más rápido que todas, pero se atenúan muy rápido también. Entonces, si yo coloco este golpe muy lejano al sensor 1 y ya de por sí al sensor 24, no va a llegar adecuadamente a la lectura. ¿Ok? Por eso es importante colocarlo muy cercano. Nosotros lo colocamos a 1 metro de distancia para poder registrar adecuadamente esas ondas. Ok. Ahora vamos a hablar del concepto de dromocrónicas y algunas consideraciones para el ensayo de refracción sísmica. Importante, si eso lo voy a repetir varias veces, por favor, que el ensayo de refracción sísmica se apoya en la velocidad de ondas P, las primarias, las compresionales y las que llegan más rápido. ¿Ok? Entonces, la propiedad que nosotros vamos a obtener son las velocidades de ondas P. El siguiente ensayo va a hablar de las ondas S de corte. Este en específico, por favor, va a hablar de las ondas P. Entonces, tenemos el mismo esquema en la parte superior, en la cual cada una de estas estrellas representa una serie de golpes, que coloquialmente se le denomina shot, como golpe. ¿Okay? Entonces, si yo tengo los 24 sensores que están aquí dispuestos, cada una de estas líneas verticales representa la forma de onda generada a partir de una perturbación. Si no hay golpe, pues las amplitudes serían pequeñísimas, casi como una línea. Pero como sí tenemos golpe, y en este caso, en esta imagen en específico, el golpe está en el centro de la línea, entonces las trazas se van a abrir hacia la izquierda y hacia la derecha. Y realmente ustedes ven que yo podría picar o seleccionar la primera llegada de ondas. Y esa primera llegada de ondas, por lo que yo les he venido comentando, representan las ondas P. ¿Ok? Eso lo voy a hacer para el centro de la línea, lo voy a hacer para el extremo izquierdo de la línea. Vean que obviamente las que están más cercanas pues van a recibir esa excitación de una manera más pronta, por llamarlo así. Yo puedo trazar también esa línea o ese lugar geométrico que representa la primera llegada de ondas. Luego, para el extremo derecho, ¿okay? Para el extremo derecho, aquí está, podría ser la misma traza hacia la derecha. ¿Okay? Todo ese conjunto de líneas representa lo que se denomina dromocrónica. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vamos a procesar en gabinete. Ahora, teóricamente, ¿y para qué me sirve la dromocrónica? Imaginemos un medio de 2 estratos nada más. Es decir, tenemos un estrato de velocidad 1 y de velocidad 2. Aquí están los rayos de refracción sísmica. Parte del rayo, ángulo crítico de refracción, 90 grados. Viaja a lo largo de la interfase con la velocidad v sub 2 y luego regresa, va de E a F, de F a G por refracción crítica y de G a H hacia la superficie. Entonces yo tendría una dromocrónica que representaría el cambio de esa pendiente, representaría el punto en el cual se denomina distancia crítica. Ahora, una dromocrónica realmente es un espacio-tiempo en la vertical y distancia en la horizontal. Así que la inversa de esta pendiente que representa distancia sobre tiempo, que es velocidad.
Así que yo tengo la velocidad del primer estrato B sub 1 y luego del estrato B sub 2 o del estrato 2 cuya velocidad es B sub 2. Y la pendiente se está volviendo cada vez más plana, es decir, la inversa de la pendiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque la velocidad B sub 2 hemos asumido que es mayor a la velocidad B sub 1. Así que para una misma distancia las ondas llegan más rápido. Ese punto crítico me permite resolver teóricamente un medio de dos estratos, identificando X sub C, es decir, el punto en el cual cambia la pendiente. Este es importantísimo, el punto en el cual cambia la pendiente yo lo puedo medir. Es decir, de este punto a este punto, ¿cuánto es? X sub C. Y yo puedo definir el perfil, disculpen, el espesor del estrato D sub 1 como la raíz cuadrada del cociente de la semisuma con respecto, la diferencia con respecto a la suma, disculpen. Yo puedo identificar B sub 1 a partir de la inversa de la pendiente y B sub 2 a partir de la inversa de la pendiente y X sub C como el punto de distancia crítica. Todo esto lo puedo medir directamente de la dromocrónica, ¿ok? Pero obviamente este es un caso ideal en el cual yo les estoy explicando cómo teóricamente podemos hacer. En campo realmente tenemos muchos estratos. Imaginemos que este es un medio de 4 estratos, B sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, en los cuales, por cuestión geomorfológica, estos estratos se están rigidizando cada vez más y por tanto la velocidad 4 es mayor a la 3, a su vez mayor a la 2, a su vez mayor a la 1. Y yo tendría una dromocrónica o una dromocrónica parcial, porque solamente estoy viendo de un lado hacia el otro, en el cual las pendientes se van haciendo cada vez más planas porque las velocidades que representan los cocientes se van volviendo cada vez mayores. Y tendría varias distancias críticas, ¿verdad? Ahora, esto es imposible o muy difícil numéricamente resolver de manera teórica, por lo cual nosotros nos apoyamos en métodos iterativos. Y los ensayos geofísicos apoyan mucho de los métodos iterativos que se denominan de inversión. Y voy a explicar por qué se denominan de inversión. A ver, en esta lámina lo voy a hacer. Realmente, ¿por qué tenemos dromocrónicas de diferentes pendientes? ¿Ok? Yo al final quiero llegar a un medio que represente las velocidades de ondas P de 3 estratos en este caso. ¿Ok? Un estrato con una velocidad de 0.5 kilómetros por segundo, 1.4 y 2.5. ¿Ok? Esta es la causa. Esto genera la dromocrónica que yo obtengo en campo. Es decir, la dromocrónica es la consecuencia, ¿ok? No existe dromocrónica si es que yo no tengo un medio de suelo. Por tanto, va de causa hacia efecto. ¿Pero qué estoy midiendo yo en campo? El efecto, ¿cierto? Entonces voy a partir de medir el efecto para obtener la causa que lo generó. Ese proceso se denomina proceso de inversión, en el cual yo parto de la solución para poder obtener la causa. Es fácil poder entenderlo si es que yo les doy un número, por ejemplo, tal como 10, y les digo, denme dos números que sumados me den 10. 2 y 8, 4 y 6, 5 y 5, etc. Ahí está el problema o un inconveniente de los métodos geofísicos, la no unicidad. ¿Ok? No es única la solución. Y por tanto, porque yo parto del concepto de problema inverso, entonces al no ser único yo tengo que iterar varias veces y probablemente obtener un promedio de esas. ¿Ok? Entonces, repito, este y el siguiente ensayo dependen de el buen procesamiento de inversión, en el cual yo mido una serie de propiedades que en este caso, en el ensayo de refracción sísmica, son las dromocrónicas, para poder llegar a un perfil de velocidades de ondas P que me pueda adecuadamente representar esas dromocrónicas. Por tanto, yo tengo una comparación de dromocrónicas teóricas que viene del perfil y dromocrónicas de campo que vienen de mi ensayo. Mientras mejor match o mejor acuerdo haya entre ellas, mejor ajuste haya entre ellas, mi resultado es mejor, tiene menor incertidumbre. Entonces, el éxito de determinado proceso de inversión está en que también se ajusta lo observado de lo teórico. ¿Ok? Continuamos. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones para el procesamiento? Una buena traza de dromocrónicas, en las cuales muchas veces es complicado, hay que ser honestos, en el caso de picar, disculpen, en el caso de picar las dromocrónicas, pero podemos apoyarnos con las dromocrónicas del rayo anterior. Es decir, yo aquí tengo la dromocrónica de un extremo de la línea hacia el otro, puedo tener del otro extremo de la línea hacia el otro, no sé si observan esta línea de color verde que se encuentra acá. Una dromocrónica que es bastante clara es la del centro, en la cual yo tengo la longitud de la mitad de la longitud, disculpen, hacia un lado y hacia el otro.
Entonces yo necesito trazar una serie de dromocrónicas de manera bastante adecuada. Entonces, ¿qué más? Identificar la reciprocidad. Es decir, lo que toma en viajar desde este punto hasta este punto es básicamente idéntico, o debería ser idéntico, desde este punto hacia ese punto, el recorrido recíproco. ¿Ok? Lo mismo aquí, ¿no? Desde este punto, por ejemplo, desde aquí hasta acá, es lo mismo que desde aquí hasta acá. Y yo tengo que más o menos comparar los mismos tiempos de llegada porque están viajando dentro del mismo medio. ¿Ok? ¿Qué más? Yo tengo que asignarle, digamos, al programa de procesamiento adecuadamente cuál es la variación de pendientes para facilitar ese proceso de procesamiento. ¿Ok? Aquí se ha identificado, por ejemplo, 3 cambios de pendiente, o bueno, 2 cambios de pendiente, 3 estratos. El de color rojo, luego hay otra pendiente que representa el rayo de color verde y luego otro que representa el rayo de color o los puntos de color azul. ¿Ok? Ahora, yo parto de un modelo inicial, imaginemos, este es mi modelo inicial. Asignando, voy a regresar a la diapositiva anterior, asignando 3 estratos, yo puedo medir las velocidades, ¿verdad? Como la inversa de la pendiente. Y así yo puedo definir un modelo inicial, que es este de aquí, un modelo inicial. Yo voy a modificar este modelo inicial de manera iterativa para poder ajustar la dromocrónica observada, que es la de color azul, con la calculada que representa la teórica de mi modelo final. Si yo tengo un buen ajuste, el error va a ser cada vez menor. Y este perfil representa el perfil de velocidades de ondas P, de velocidades de ondas compresionales. ¿Ok? A ver, resultados típicos que tenemos aquí. Por ejemplo, lo que hemos hecho, y esto es bastante interesante, es comparar el resultado de un ensayo indirecto, indirecto en el sentido de que yo no hago ninguna perforación, todo lo hago a nivel superficial, coloco los sensores en la superficie, hago el golpe o la excitación también en superficie, con un ensayo downhole. Nosotros en SISMIT tenemos una colaboración bastante estrecha con nuestra contraparte japonesa y a partir de ello pudimos realizar downholes en ciertos puntos de la ciudad. ¿Qué quiere decir un downhole? En el cual yo coloco la excitación también en superficie, pero ya no tengo sensores también en superficie, sino tengo sensores en una perforación, en la cual yo voy a medir cuánto tiempo demora esa onda generada en superficie en viajar a diferentes puntos ubicados a diferentes profundidades de esa perforación. Es una medida o un ensayo geofísico mucho más directo y además que me permite pues extraer muestras. Y también se puede hacer conteo de golpes de SPT. Incluso aquí están, disculpen que por una cuestión del diccionario no están aquí, digamos, estas letras, pero son como están aquí las letras japonesas, pero nosotros tenemos bastante bien pues la clasificación de suelo sin ningún problema. Veamos aquí, este representa el número de golpes de SPT, ¿no? Un número bajo, luego se incrementa y luego baja para luego finalmente incrementarse. Ahora, vamos a hablar de los valores de velocidades de ondas P. 370 metros por segundo para el primer estrato, 351 obtenido para el ensayo geofísico indirecto. 580 para el segundo estrato, 543. Es decir, hay una buena correspondencia entre lo que se realiza de manera indirecta con lo que finalmente se realiza de manera pseudo directa, por llamarlo así. Ahora, esta profundidad confiable tiene un límite. Generalmente se utiliza un tercio de la longitud de la línea para representar que es, digamos, una profundidad adecuada. Si yo tengo más o menos una línea de 50 metros de longitud, estaremos hablando pues de 16, de 17 metros de profundidad confiable. ¿Ok? Esta sería, por ejemplo, una serie de dromocrónicas en las cuales yo voy secuencialmente moviendo mi línea, tal que yo puedo tener dromocrónicas a lo largo de un perfil, que es lo que generalmente se pide cuando tenemos requerimientos de estos tipos de ensayos en SISMIT. Este de aquí representa el modelo inicial de 2 capas y este de aquí representa el modelo final, en el cual también se puede observar, digamos, los rayos teóricos que representan esas trazas de propagación. Luego, a ver, permítanme. Ok. También podemos clasificar los materiales desde ciertos rangos de velocidades de ondas de compresión o de ondas P. Pero aquí yo tengo que ser relativamente enérgico en este tipo de clasificación. Hemos encontrado realmente que se intenta prescindir muchas veces de los métodos directos a partir
de únicamente la implementación de métodos indirectos, lo cual a mí pues, me parece un error bastante garrafal, en el sentido de que no podemos pretender únicamente me refiero, con geofísica indirecta poder clasificar o describir los materiales si es que no tenemos complementariamente una técnica directa que me permita conocer qué materiales se encuentran. Me puedo apoyar de la geología, me puedo apoyar de la geomorfología, pero realmente necesito complementar mis ensayos indirectos para certeramente y asertivamente definir qué material contamos a partir de ensayos directos. Así que esto se puede complementar bastante con un ensayo CPT, puede complementarse con CPTs, puede complementarse con perforaciones, ¿ok? Porque el rendimiento de ese tipo de ensayos sí es mucho mayor en el sentido de número de ensayos por, bueno, en unidad de tiempo me refiero. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar con el ensayo de ondas superficiales. Quisiera ver un poco cómo voy con el tiempo para no pasarme. Uy, vamos un poquito, tengo que acelerar. Ok, entonces vamos a continuar con el ensayo multicanal de ondas superficiales, dejando en claro, por favor, que todo lo que hemos visto tiene que ver con la velocidad de ondas P. Aquí vamos a apoyarnos más con la velocidad de ondas S. ¿Ok? A ver, regresamos. Se llama métodos de ondas superficiales porque eso es lo que vamos a medir. Vamos a medir las ondas superficiales que se generan cuando las ondas de cuerpo llegan a la superficie, pero en específico para este tipo de ensayo que también se denomina, y así ustedes lo van a recordar, se denomina MASW, viene del inglés Multichannel Analysis of Surface Wave, análisis multicanal de ondas superficiales, pues aquí ustedes van a medir esas ondas superficiales. Y este ensayo MSW es el que actualmente permite clasificar los suelos en la norma E030. ¿Ok? Existen diferentes tipos de suelos en el IBC, en el AC 722, en el Eurocódigo, en la norma chilena, norma japonesa. Podemos encontrar realmente el parámetro BS30 y ustedes lo van a recordar cuando lleven sus clases de ingeniería sismoresistente o ingeniería antisísmica en adelante en todo el ejercicio de la carrera, porque esa es la forma actual en la cual se clasifican los suelos. Todo parte de conocer, pues, las ondas superficiales. Bueno, aquí abrí un video, se puede complicar un poco al momento de verlo, disculpen, pero aquí lo que hace es, se genera una fuente y aquí están las ondas superficiales que se quedan atrapadas en este depósito sedimentario. ¿Ok? Realmente lo que nosotros vamos a analizar son ondas planas, es decir, que están compuestas en este plano y que son idénticas en todo el plano perpendicular, pero que van a tener esta característica elíptico retrógrado que ya habíamos hablado anteriormente. Vamos a saltar esta. Aquí podemos ver esas ondas superficiales como una especie de fotografía instantánea en el momento. ¿Ok? Si tuviésemos, por ejemplo, una fuente superficial, las ondas P van a viajar más rápido, por eso están al frente de todo ese tren de ondas. Luego las ondas S y luego se van a quedar estas ondas superficiales, valga la redundancia, en la superficie. Si pasa más tiempo, veamos aquí para un tiempo mayor, esas ondas P van a seguirse propagando en el frente, al frente del tren de ondas, luego las ondas S y luego las ondas superficiales. Es decir, el orden de velocidad es onda P, onda S y onda superficial. Y esa onda tiene un movimiento, aquí está gráficamente descrito, elíptico retrógrado, opuesto a la dirección del movimiento. Ok, voy a saltarme esta lámina porque bueno, el video no se puede ver. Vamos a continuar. Justo ahí lo están poniendo. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, esta irregularidad geométrica lo que hace realmente es generar estas ondas superficiales. Vean por donde está pasando el puntero láser. Hay una serie de ondas superficiales que viajan a lo largo de esa superficie, ¿ok? En el plano aquí que estamos viendo. ¿Por qué? Esto ocurre porque tenemos una irregularidad geométrica. Tenemos ondas, en este caso, este es un modelo matemático, esto es parte de otra presentación, pero es un modelo numérico de una pendiente. Aquí está la UNI y quienes han visitado la UNI saben que estamos al pie de una formación rocosa. Entonces, este afloramiento nosotros lo hemos idealizado en un modelo de 2 capas, en el cual esta irregularidad geométrica, ondas que se propagan verticalmente hacia arriba, van a encontrar esa irregularidad y van a hacer que se generen estas ondas superficiales que lo acabamos de ver en el video. ¿Ok? Ahora, estas ondas superficiales tienen una propiedad muy característica. Así como la propiedad, y trayendo a colación esto, de las ondas P eran que viajaban más rápido y que se atenúan lo más rápido, estas ondas superficiales tienen la característica que se denomina dispersión. Y ahora voy a pasar a explicar qué significa dispersión.
Cuando yo genero un golpe, ya sea, digamos, con un martillo, se genera un evento sísmico y esas ondas llegan a la superficie, se van a crear diferentes tipos de ondas, ¿ok? Ondas de periodos cortos, ¿ok? Entendiendo el periodo, ustedes recordarán sus clases de dinámica, el tiempo que demora una oscilación, ¿ok? En periodo corto, en periodo intermedio y en periodo largo, ¿ok? Por tanto, estas ondas de periodos cortos van a estar circunscritas únicamente a las capas superficiales. Mientras mayor periodo tengan las ondas, van a penetrar mayor profundidad del suelo. Por tanto, la velocidad de esas ondas va a estar íntimamente relacionado con la cantidad de capas que permiten explorar. Por tanto, las ondas de periodos cortos, que son de estas de color naranja, al encontrarse únicamente atrapadas en el estrato superficial, van a tener esa velocidad menor que todas, entendiendo de manera simplificada que la rigidez se incrementa con la profundidad. En cambio, esta onda de color rosado, pues tiene mayor velocidad porque no solamente afecta a la primera capa, sino a la segunda también, que tiene mayor velocidad que la primera. Así que la velocidad de propagación de esta onda de color naranja de mayor periodo es mayor también a la de color, disculpe, la de color rosado, a la de color naranja, y la de color magenta, a su vez, mayor la velocidad que la de color rosado y que la de color naranja. Ese fenómeno se denomina dispersión. Es decir, las velocidades son distintas entre sí. Ondas de mayor periodo tienen mayor velocidad. Ese es el fenómeno de dispersión que tenemos que apoyarnos, por favor. Y entonces, si yo tengo un eje o digamos, un plano cartesiano que representa la velocidad en el eje horizontal y la frecuencia en el eje vertical, entendiendo, y voy a regresar aquí, por favor, que el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales, es decir, si estos son periodos cortos, representan frecuencias altas, ¿verdad? Y si estas son periodos largos, representan frecuencias bajas. Una es la inversa de otra, ¿no? Periodo es igual a la inversa de la frecuencia. Así que si yo tengo velocidad en el eje horizontal y frecuencia en el eje vertical, esta línea de color azul o este campo de color azul representa la dispersión. Ondas de mayor frecuencia tienen menor velocidad y ondas de menor frecuencia tienen mayor velocidad. Esta curva es la curva de dispersión. Así como yo realizaba la inversión de dromocrónicas en el ensayo de refracción sísmica, en este ensayo MACW yo tengo que hacer la inversión de la curva de dispersión, que representa la variación de la velocidad con la frecuencia o con el periodo de las ondas superficiales. ¿Ok? A ver. Ahora, ¿qué procedimiento? En cambio, el procedimiento es bastante similar, en el que vamos a golpear ya no en la parte interna, aunque el ensayo MSW en 2 dimensiones sí requiere hacer golpes en la parte intermedia, pero vamos a realizar golpes a un lado de la línea y al otro lado de la línea. En este caso recordarán que yo hice hincapié en que en el ensayo de refracción yo tengo que colocar el golpe muy cercano a los extremos de los sensores para que no se atenúen las ondas. En este caso yo quiero lo opuesto. Yo no quiero ondas P, yo quiero ondas superficiales. Por tanto, para atenuar esas ondas P, yo voy a alejar esos golpes para que el tren de ondas que se esté aquí tenga mayor contenido de ondas superficiales. ¿Ok? Ok, vamos a continuar. Ahora, esa curva de dispersión la tenemos aquí. Si el suelo es homogéneo, ¿ok? Entonces no existiría dispersión, porque ya sea que la onda tenga un periodo corto o un periodo largo, realmente representa la misma velocidad de propagación. La dispersión únicamente ocurre en medios de varios estratos. Eso es importante poderlo tener. Ahora, también es importante que en un ensayo en campo tener el criterio de obtener un buen cociente señal-ruido, ¿ok? En el cual si tenemos un medio urbanamente muy ruidoso, es decir, pasan muchos vehículos, pasan muchas personas o hay maquinaria vibratoria cercana, pues lo que vamos a hacer es esperar a que esa vibración natural del suelo se reduzca o simplemente movernos de punto, lo cual a veces es un poco complicado. Así que muchas veces estos tipos de ensayos lo hacemos de madrugada. Y bueno, es un poco más inconveniente, pero más tranquilo realmente para evitarnos pues tener la señal, un cociente, disculpen, ruido, señal ruido bastante bajo. ¿Ok?
Ahora, esta es la curva de dispersión. Y esa es la curva que yo voy a trazar en el programa, ¿ok? O que trazo, digamos, en las rutinas que muchas veces se hacen en las oficinas de consultoría, ¿ok? Esta es la curva de dispersión. Esto de aquí yo necesito trazar la curva de dispersión dentro de este espacio geométrico que representa, digamos, el área de mayor probabilidad de la curva de dispersión. Ahora, ¿cómo llegamos a la curva de dispersión? Puede ser un concepto un poco abstracto. No quiero que nos variemos con esos conceptos. Digamos, es la traza en el tiempo historia. Luego pasamos a un dominio de las frecuencias, ¿ok? Y de manera energética pasamos a un dominio de velocidad-frecuencia. Sencillo. No hay mucha más vuelta que darle, digamos, por lo reducido del tiempo. Pero llegamos a la curva de dispersión. Ahora, así como nosotros teníamos una dromocrónica teórica y una dromocrónica empírica que viene de ensayos de campo, aquí también tenemos una curva de dispersión teórica y una curva de dispersión empírica. El fenómeno disculpen, el proceso de inversión va a ser más exitoso si es que esas dos curvas se parecen entre sí. Así que vamos a ver, por ejemplo, el proceso de inversión. Yo quiero obtener un perfil. Ese de aquí es el resultado final del ensayo de MSW. Obtener un perfil de velocidades de ondas, pero ya no de compresión, sino de corte, ¿ok? Que tenga una curva de dispersión que se parezca lo más posible a la curva de dispersión que yo he trazado de mis ensayos de campo. Ese es el concepto principal de un ensayo de refracción sísmica. ¿Ok? Aquí yo tengo, por ejemplo, que se ve un poco bajo por la escala, la comparación de la curva teórica de color rojo con la curva observada. Esta es, digamos, la solución del problema y esta es la observada en campo y tiene que haber una buena correspondencia entre ambos resultados. Si tiene una buena correspondencia, pues mi perfil es, digamos, lo suficientemente confiable. Ahora vamos a hablar del tema de BS30, que es básicamente una de las cosas que trae aquí a colación un curso de esta naturaleza. A ver, nosotros tenemos 4 golpes. Aquí yo he colocado una línea de sensores. Aquí están los 24 sensores que se utilizan. Y tenemos 2 golpes a un lado de la línea y 2 golpes a otro lado de la línea. De cada serie de golpes yo puedo obtener una curva de dispersión. Es decir, para el shot 1 tengo esta curva, para el shot 2 esta curva, para el 3 esta curva y esta curva. ¿Por qué necesito hacer más de un shot si yo realmente quiero un único perfil? Por este problema de no unicidad del resultado. ¿Qué quiere decir? Que el resultado no es único, porque yo parto de la solución hacia la causa. ¿Ok? Así los 2 números que yo le dije que me den 10, que me sumen 10, pues hay varios realmente, ¿verdad? Así que yo obtengo un perfil por cada uno de estas curvas y finalmente obtengo un promedio de los 4 perfiles. ¿Ok? Ese promedio en esta gráfica está representado por la línea de color rojo, ¿ok? Que representa el resultado más probable. Así yo tengo una serie de estratos que representan la variación de esa velocidad de ondas de corte en profundidad. ¿Y por qué me interesa la velocidad de ondas de corte? A ver, regresemos a casi la segunda diapositiva, me parece. Teníamos antes del sismo vibración ambiental, onda P y onda S, que era el contenido de mayor energía. Así que a mí me interesa la onda S y me interesa en el suelo cómo se propaga esa onda S, porque es la más destructiva o que representa el mayor contenido energético de mi evento sísmico cuando ocurra este. Y generalmente se representa este perfil por un número que se denomina BS30, que es el promedio de estas velocidades, pero no es un promedio aritmético, sino es un promedio armónico que considera un estrato de una velocidad equivalente cuyo tiempo de propagación es idéntico al medio estratificado. Es decir, yo tengo la sumatoria de espesores que representa 30 metros, ¿ok? 30 entre la sumatoria de tiempos. Esta sumatoria de tiempos realmente es el cociente entre el espesor del estrato y su correspondiente velocidad. ¿Por qué? Porque distancia entre velocidad es tiempo, ¿verdad? Así que yo estoy sumando el tiempo que demora en viajar en esta capa, el tiempo que demora en viajar en esta capa, en esta y así sucesivamente en todas las capas. ¿Ok? Así que tengo distancia entre tiempo
así que obtengo una velocidad equivalente. Y ese es el BC30 que utilizamos y que los expositores del día de mañana van a emplear y van a traer a colación ese concepto para poder clasificar el suelo. Y específicamente en la charla del doctor Alba de microzonificación de aquí de la ciudad de Ica. ¿Ok? Tenemos una serie de referencias a nivel mundial de cómo se han definido los rangos para clasificar los materiales. Todo parte, por ejemplo, del AC710, por eso lo he colocado aquí, en el cual esta clasificación no la tomemos como literal, por favor. Aquí dice roca dura, roca, suelo muy denso, hasta roca blanda, suelo rígido, arcilla blanda y etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero obviamente esta clasificación es muy referencial, no indica que ese es un tipo de suelo o así es el suelo concretamente en ese estrato. Y tenemos rangos. Los suelos más rígidos tienen las letras más iniciales, ¿verdad? En este caso A, B, tienen las velocidades más altas, velocidades BC30. Ahora, cuando yo estudiaba en la universidad, ya hace bastante tiempo, no teníamos tanta divulgación de este tema de BC30. La geofísica entraba muy tímidamente a inicio de los años 2000, ¿no? 2004, que yo empecé a estudiar en la uni. ¿Ok? Todo lo clasificábamos en términos del NSPT y de la resistencia no drenada. Pero para cuestiones específicamente dinámicas, esto se ha ido adaptando para llegar a un parámetro que sí represente un problema dinámico, que son las velocidades. ¿Ok? Entonces, esta es la norma estadounidense. Luego, el Eurocódigo ha adaptado y ha modificado ciertos rangos. ¿Ok? Aquí, para poder llegar a una clasificación un tanto más local. La norma chilena ha hecho lo propio en función de la propia geomorfología que representa dicho país. Y así, por ejemplo, la ingeniera Carmen Ortiz, que mañana va a exponer también, va a presentar una propuesta para nuestra clasificación. ¿Ok? Porque nuestra clasificación realmente y actualmente es muy gruesa en el sentido de que hay un rango muy amplio. Vean aquí, roca dura mayor a 1500 metros por segundo. Rocos suelos muy rígidos entre 500 y 1500. Aquí básicamente cae la mayor cantidad de suelo en Lima metropolitana, por poner una ciudad de ejemplo, disculpen. Pero aquí pasan muchas cosas, ¿ok? Así que la ingeniera mañana va a presentar los resultados de su investigación que permiten discretizar de una mejor manera los rangos para un mejor conocimiento de los suelos en general en el Perú, ¿ok? Y todo esto deviene para los colegas estructurales poder definir un espectro de diseño, ¿ok? Porque no es solo clasificarlos en función de su velocidad de corte, sino definir un parámetro S, ¿ok? Un parámetro de suelo, un parámetro S del sub sobre R, y también definir los periodos T sub P y T sub L hacia los cuales está asociado este espectro de respuesta. Bueno, aunque realmente este no es un espectro de diseño, sino el valor del parámetro C. Pero al final sux R es un espectro de diseño. A ver, y digamos, es una comparación nada más, para que vean el orden de magnitud en el cual nos encontramos, pero bueno, el ingeniero Ortiz mañana va a hablar de manera extendida sobre eso. ¿Qué hemos hecho en Lima Metropolitana? Disculpen que traiga un poco a colación, digamos que la mayor cantidad de información la tenemos en dicha ciudad. Pues tenemos que una serie de ensayos, en este caso de distribución de BC30, que se condice bastante bien con la geomorfología en dicha ciudad. ¿Ok? Lima, en este caso, representa un cono de deyección, un cono aluvial en el cual los suelos más rígidos están en la zona central y los suelos más blandos en las zonas de los extremos, lo cual se entiende bastante bien desde la caracterización de BS30. ¿Ok? Ahora sí, voy a pasar al ensayo de microtremores. Espero no tomar más de 15 minutos aquí, por favor. Disculpen que me haya pasado. Ok, entonces, antes de eso, rápidamente, siempre traigo colación qué es lo que hemos aprendido. Ensayo de refracción sísmica, velocidad de ondas P, medimos los tiempos de llegada, el menor tiempo de llegada que represente esa onda compresional. Ensayo MSW, medimos ondas superficiales, pero llegamos a perfiles de velocidades de ondas de corte para finalmente clasificarlos en función del BC30. ¿Ok? Estas dos representan el efecto de un golpe sobre el suelo, ¿verdad? Del martillo metálico sobre el suelo. Así que son fuente activa, ¿ok? En este caso yo voy a medir fuente pasiva, en el caso de los ensayos de microtremores, ¿ok? Voy a medir fuente pasiva porque el suelo siempre está vibrando. Nosotros somos como sensores. Imaginemos que somos como sensores que solamente registramos el movimiento
cuando ocurre un movimiento sísmico, cuando un camión está trabajando muy cerca de nuestra casa, cuando digamos una compresora está trabajando, una maquinaria. Pero hay movimiento muy pequeñito que no lo percibimos y hay sensores que sí electrónicamente lo pueden hacer. Esas pequeñas vibraciones se denominan microtremores. Vamos a partir de la conceptualización. Rápidamente, aquí yo tengo una onda. Imaginemos que esta onda es la onda S a determinada profundidad, ¿ok? En cierto instante de tiempo, yo tengo una onda que va hacia arriba y otra onda que va hacia abajo. Y esa onda viaja hacia la superficie, parte regresa, sigue viajando a la superficie, parte regresa, llega a la superficie, como es un borde libre, lo que sube es igual a lo que baja y luego baja toda esa onda, ¿ok? Entonces yo puedo comparar cuál es la amplitud del movimiento en superficie, que es lo que realmente a mí me importa, porque mis estructuras están a nivel superficial, bueno, a menos que sea una estructura enterrada, pero ese es ya otro cantar. Aquí yo tengo mi estructura en superficie y puedo relacionar cuál es la relación entre el movimiento en superficie con respecto a mi movimiento en roca, ¿ok? Y eso lo vamos a denominar función de transferencia. Y ese es un concepto importantísimo en sus cursos de ingeniería sismoresistente o ingeniería antisísmica. La función de transferencia. Es decir, si yo tengo un medio de dos estratos en el cual tengo suelo y roca, me representa la relación, ¿ok? Aquí está, disculpen, la relación del movimiento en superficie para z igual a 0. Recuerden, z está aquí en superficie, z igual a 0 representa la superficie. Para z, con respecto, disculpen, a z igual a h. H es el espesor del estrato, si z está en la superficie, z igual a h está aquí en el estrato rocoso. La relación del movimiento entre la superficie y un estrato rocoso, que teóricamente para este medio de dos estratos tiene unas características muy importantes, en la cual tiene picos y valles, es decir, parte superior, parte inferior, y que el mayor pico representa la frecuencia fundamental del sistema. Ustedes conocen bien cuando llevan dinámica en los primeros ciclos de la universidad que todo sistema de un grado de libertad tiene un periodo de vibración, ¿verdad? Tiene un periodo de vibración que depende, bueno, de la rigidez, depende de la masa y probablemente si está amortiguado, depende del amortiguamiento. Este medio, aunque no es un sistema por sí mismo de un grado de libertad, pero imaginemos que es un sistema de múltiples grados de libertad, también tiene una frecuencia fundamental. Así como cuando ustedes llevan sismoresistente les enseñan que podemos estimar el periodo de vibración de un edificio de 10 pisos por el número de pisos sobre 10, que es una estimación un tanto grosera, pero que igual se usa. Entonces, podemos nosotros también estimar el periodo de vibración de determinado tipo de suelo o de determinada estratificación. Esto es a manera teórica, pero nosotros también podemos hacerlo de manera empírica a partir del uso de las microvibraciones. Si yo considero un punto de observación, ese punto de observación va a estar excitado por diferentes frentes. Por ejemplo, el tráfico, vehículos, motos, etcétera, viajando a determinada distancia. Maquinaria hace que el suelo se excite o vibre. Si yo me encuentro cerca de la costa, la marea también puede excitar al suelo y puede hacerlo vibrar. Si tengo actividad volcánica, el viento, etcétera, etcétera, todo hace que el suelo vibre, pero nosotros no lo percibimos. Tendríamos que utilizar instrumentos muy sensibles, electrónicamente muy sensibles, para que puedan pues, percibir ese movimiento. Y esas son las pequeñas vibraciones. ¿Ok? Aquí este es un concepto que se denomina espectro Fourier. Voy a pasarlo muy rápido. Es decir, yo puedo cualquier movimiento errático que está aquí, pensarlo o concebirlo como una superposición de ondas armónicas, ¿ok? En la cual hay ondas de largo periodo, periodo intermedio y periodo más corto, ¿ok? La superposición de estas ondas, eventualmente, mientras más ondas yo considere, va a representar este movimiento, que puede ser cualquier tipo de movimiento, disculpen, puede representar cualquier tipo de movimiento. Puede representar, por ejemplo, el ritmo cardíaco, puede representar la canción que más les guste, las que escuchen en Spotify, lo que fuere, le puede representar un movimiento en el suelo, puede representar cualquier cosa que ustedes imaginen porque es el dominio del tiempo, cualquier intensidad en el tiempo, en este caso una aceleración, una velocidad, que yo puedo reconstituirla como la superposición de ondas armónicas, ¿ok? Ahora, lo que yo voy a hacer es colocar un sensor en el suelo que me registre el movimiento en 3 direcciones, ¿ok? 2 horizontales y una vertical, disculpen. 2 horizontales y una vertical, ¿ok? Yo voy a calcular lo que se llama
el espectro de Fourier. Es decir, cada una de estas ondas tiene una amplitud, ¿ok? Algunas van a ser de mayor amplitud, otras de menor amplitud. Y algunas de esas van a ser más predominantes en la reconstitución de este movimiento. Por ejemplo, aquí las ondas de color azul, de color rojo, tienen mayor preponderancia en la reconstitución de esta onda, no tanto la de color naranja. Y ustedes ven aquí que más o menos la tendencia de esas ondas es en periodos largos, ¿verdad? Vean aquí. No tanto en periodos cortos que aparecen como ruido acá. Está representado mejor por estas ondas, ¿ok? Este espectro de aquí se denomina espectro de Fourier. La descomposición armónica en frecuencias de determinado movimiento. Ok. Entonces, yo puedo calcular el espectro de Fourier del componente, en este caso norte-sur, un horizontal, otro horizontal y el vertical, para calcular después la relación horizontal sobre vertical, que yo lo observo aquí. Cada uno de estos colores representa una serie de ventanas, ¿ok? Y aquí están representados estas curvas. El color magenta tiene su curva aquí, el color amarillo tiene su color aquí. ¿Por qué algunas no tienen colores? Porque yo quiero obtener la vibración natural del suelo. Yo quiero eliminar, por ejemplo, pasó un auto en ese momento, elimino esta onda. Pasó una moto en ese momento, elimino esa ventana. ¿Por qué? Porque yo quiero evaluar el movimiento natural del suelo, no el movimiento inducido, sino el movimiento natural. Esa medición se llama medición de microvibraciones o medición de microtremores, que se ha vuelto muy, muy famosa su implementación digamos, en la usanza geotécnica actual. Ahora, obviamente, esta es una imagen del artículo de Pugin del año 2013 y esta línea de color rojo representa la línea de basamento rocoso. ¿Ok? Aquí el basamento rocoso está relativamente superficial y aquí está más profundo. Y estos son ensayos, estas flechas indican resultados de periodos del suelo en cada uno de esos puntos. Vean aquí, la frecuencia en este punto es de 2.25 Hz y tiene una profundidad relativamente superficial de la roca. Este punto tiene mayor profundidad de roca y tiene una frecuencia de 0.75. Para nosotros los ingenieros civiles es más fácil entender periodo en lugar de frecuencia. Los sismólogos trabajan mucho con frecuencia. Pero estamos en el CIP, capítulo de Ingeniería Civil, así que vamos a tratarlo a periodo. La inversa de esto y la inversa de esto. La inversa de esto es menor que la inversa de esto, ¿verdad? Así que este periodo es más corto y este periodo es más largo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí yo tengo la roca más superficial, así que la columna de suelo que vibra es más corta que esta columna de suelo que es más larga. Y tiene total sentido. Un edificio de un piso tiene un periodo más corto que un edificio de 10, 20 pisos, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el suelo y depende mucho del basamento o la profundidad del basamento rocoso. Aquí hay una línea del tiempo que la voy a pasar, en el cual cómo empezó todo digamos, en los años 30, evolucionó en los años 80, y ahora lo que utilizamos es la relación espectral, H sobre B. H sobre B, horizontal sobre vertical, para evaluar el periodo fundamental del suelo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante eso? No está aún en la norma E030, ¿ok? Pero sí en la norma E031, que es la norma de aislamiento sísmico, ¿ok? Me parece que el ingeniero Ortiz mañana va a presentar una propuesta de norma que ya incluye el parámetro de periodo del suelo, ¿ok? Pero actualmente, normativamente hablando, no se encuentra aún, ¿ok? Ahora, veamos. Tenemos que para diseños de aislamiento en la base, sí es necesario calcular el periodo del suelo. ¿Por qué? Porque yo quiero evitar la coincidencia entre el periodo del suelo y el periodo de la superestructura aislada. Porque ¿qué pasa cuando coinciden periodos? Puede ocurrir el fenómeno de resonancia, ¿verdad? Así que debemos, en lo posible, conocer el periodo del suelo para clasificarlo adecuadamente y evitar un fenómeno de ese tipo. Y la norma de 031 ya está un paso adelante en esa perspectiva. Estos son los sensores, esta es la imagen de los sensores que utilizamos actualmente en CISPID. Son como pequeñas cajitas que ustedes ven aquí. Aquí está el ingeniero a cargo. Aquí es un vehículo típico en el cual en la maletera podemos colocar digamos, los elementos de adquisición y se colocan directamente sobre el suelo. Y
se dejan que mida por determinado tiempo. 20, 30 minutos. Si yo quiero más ventanas para evaluar, pues necesito más tiempo. ¿Ok? Ahora, el desarrollo en campo y consideraciones para el procesamiento. Aquí están colocados los sensores, por ejemplo, y se recomienda eliminar la cobertura vegetal para que directamente los sensores descansen en el suelo. ¿Ok? Yo aquí tengo la descomposición en 3 direcciones, horizontal 1, horizontal 2 y vertical. ¿Ok? Estos son los sensores que tenemos de la marca Tokyo Tsukushin japonesa, pero lo importante es que esta curva H sobre B depende del tipo de suelo. Yo he colocado aquí el resultado de un suelo rígido y he colocado aquí de un suelo blando. ¿Ok? En un suelo rígido, vean que el espectro es plano, es decir, no existe amplificación aparente en este rango de periodos. Mientras que en un suelo flexible o en un suelo blando, tenemos un pico bastante predominante en determinado valor, y en este caso es superior a 1 segundo, que para Perú es un periodo importante, ¿no? Japón, México tienen periodos de 5 segundos sin ningún problema, pero porque tienen consideraciones, pues, digamos, geomorfológicas distintas, ¿no? A ver, vamos a ver. Siguiente. ¿Qué recomendaciones hay? Colocarlo directamente sobre el terreno. Necesitamos eliminar la vegetación o sacar la vegetación y luego volverla a colocar. Podríamos también colocarlo sobre superficies rígidas. Aquí ven la comparación entre colocarlo en terreno natural y en una superficie rígida en el mismo punto. Básicamente la tendencia es la misma. Debemos evitar colocarla cerca de elementos cuya vibración puedan alterar el registro del sensor, lejos de estructuras enterradas, lejos de irregularidades geométricas como una pendiente, lejos de torres de alta tensión o de mediana tensión, porque este es un elemento analógico que tiene un campo magnético que puede verse perturbado por este campo magnético mucho mayor. Obviamente evitar o eliminar al menos las ventanas que tienen fuente activa, no realizarlo cerca de estructuras de gran envergadura, bueno, y evitar el paso de personas en la medida de lo posible. Ahora, en el año 2004 y sucesivamente, una serie de expertos europeos se reunió en el proyecto SESAME, ¿ok? En el cual dieron una serie de directivas y recomiendo que las tesis, investigaciones que tengan a bien emplear este tipo de técnicas, pues puedan revisar estas recomendaciones que hay programas que ya las implementan. Aquellos que les gusta programar, por ejemplo, hay una librería en Python que es HBSRPy, HBSRPY, y si pueden, bueno, desean un programa mucho más flexible, el programa GeoPsy, GeoPSY, puede básicamente procesar esto sin ningún problema, siguiendo las recomendaciones de SESAME porque están directamente colocadas allí. Este, digamos, es un procesamiento típico, ¿ok? En el cual se eliminan las ventanas de fuente activa, por ejemplo, esta de aquí y esta de acá, y tenemos un espectro H sobre B. Este es el espectro de Fourier en el horizontal 1, en el horizontal 2 y el vertical, y finalmente el H sobre B, el cual el pico representa el valor del periodo del suelo, en este caso un poco menor a 0.2, ¿ok? Resultados en proyectos de investigación, ya para ir terminando, disculpen que me he extendido. Por ejemplo, Lima es la mayor cantidad de información. El doctor Alba va a presentar mañana su trabajo en ICA. Tenemos bastantes puntos de periodo fundamental. Debemos tener alrededor de 2.500 puntos. ¿Por qué? Porque en SISMI trabajamos anualmente para la microzonificación de Lima, en el cual por cada distrito hacemos más o menos 50 puntos, 40 puntos. Lima tiene 50 distritos, así que hemos tenido y tenemos una base de datos bastante robusta en este tema. Pero de hecho, me gustaría pensar e incentivar que tesis de ICA, de Pisco, de Chincha puedan implementar este tipo de técnicas que son sencillas de hacer, en el sentido de que pueden, digamos, a partir de convenios, generar, digamos, trabajos colaborativos que permitan implementar estos equipos en las tesis de ustedes sin ningún problema. Este es el caso que se hizo para Lambayeque, ¿ok? Vemos aquí el periodo, un periodo corto, pero también hay un periodo largo. Este periodo corto generalmente representa la parte superficial del suelo. Este periodo largo es un poco más complicado de evaluar porque representa la parte profunda del suelo, que necesita métodos geofísicos más exhaustivos y un poco más complejos de implementar. Por ejemplo, y ustedes me dirán, ¿por qué evaluamos las pequeñas vibraciones si realmente lo que a nosotros nos interesa
es el comportamiento del suelo durante un evento sísmico. Y aquí lo tenemos. Digamos, es una comparación de 4 tipos de espectros H sobre B en 4 distintos tipos de suelo. Los colores verdes representan el suelo más rígido, amarillo, naranja representan los suelos intermedios y rojo representa el suelo más flexible. ¿Ok? Veamos, el suelo más rígido tiene un espectro plano, el cual se condice tanto en el microtremor, que es la línea de color negro, con las líneas de color de distintos colores, azul, rojo, verde y naranja, que representan los eventos sísmicos. Es decir, para sismos tenemos un espectro casi plano y para microtremores también. Los sismos representan vibraciones de mayor nivel de deformación cortante y los microtremores, pues, totalmente rango elástico. Por ejemplo, aquí vemos en un distrito de tipo de suelo 3, veamos que los dos picos o los picos en los dos métodos, tanto para vibraciones ambientales como para sismos, coinciden. Aquí vemos 2 picos. Vemos pico en periodos cortos y picos en periodos largos. Ustedes me dirán, aquí no hay coincidencia de picos, pero probablemente aquí se haya ocurrido en el rango no lineal del suelo, lo cual hace que reduzca la rigidez y aumente el periodo. Así que nos da una idea certera del comportamiento del suelo a deformaciones pequeñas para poder estimarlo a mayores deformaciones. Eso es importante porque yo puedo llenar la ciudad de Ica, entiendo es lo que hizo el doctor Alba, de ensayos de microtremores, puedo llenar la ciudad de Pisco, puedo llenar la ciudad de Chincha, etcétera, lo que ustedes consideren, de microtremores que no me toman más de media hora hacer cada uno de estos puntos. Ya, 1 hora si es que desean ser exhaustivos y digamos que hay mucha actividad urbana. ¿Ok? Pero podría evaluar la rigidez del suelo de manera indirecta a través de su periodo fundamental de manera muy sencilla. Y podríamos tener tesis de investigación bastante bien generadas. Otra cosa que podemos hacer son factores de amplificación. ¿Ok? Este es un mapa de factor de amplificación para Lima, obtenida para una serie de ensayos en el año 2013. Miren la cantidad de ensayos que tenemos ahora. Tenemos muchísimos más ensayos y yo esperaría que en algún momento podamos llegar no solo Lima, sino todo el Perú, al menos las ciudades importantes, y luego ir, digamos, por todo el Perú, evaluando este tipo de técnicas para poder clasificar los materiales de una manera muy específica. Aquí estamos hablando de 1000 puntos de BS30 y 2500 puntos aproximadamente de periodo fundamental, que permite discretizar los materiales de una manera bastante específica. Ahora, esto nos ayuda, ¿por qué? Porque ocurrió un sismo el 15 de junio de 2025, ¿ok? En el Día del Padre. Yo estaba con mi papá celebrando su día, ¿ok? Ocurrió un sismo y tuve que trabajar, ¿no? Cuando ocurre un sismo realmente no importa ni dónde ni cuándo, por mi propia naturaleza y mi responsabilidad. Si ahorita ocurrió un sismo, tendría que parar y tendría que irme a trabajar. Así que, pues realmente lo que importa aquí es cómo vibró cada uno de estos puntos. Cada uno de estos triángulos representa dónde se encuentra un sensor de movimiento fuerte. Y vean aquí que hay una diferencia muy grande entre la vibración entre suelos rígidos y de suelos flexibles. Aquí claramente se observa el efecto de sitio, el que digamos que es parte central y nuclear de esta charla. ¿Cómo yo puedo estimar este comportamiento antes de la ocurrencia del evento sísmico? A través de la medición de vibraciones ambientales. ¿Ok? Vean aquí. No solo en valor de periodo, sino solamente voy a hacer una comparación. Vean, pongan su vista, por favor, en estas 4 gráficas que están aquí. Estas son correspondientes a suelo rígido. Sus picos van a estar hacia la izquierda, porque sus periodos son más cortos, es decir, van a estar hacia la izquierda. Vean la siguiente lámina. Se va hacia periodos largos. Todo va hacia la derecha, ¿verdad? Este va hacia la izquierda porque voy a regresar, y luego hacia la derecha. ¿Por qué? Porque son suelos más flexibles. Que yo conozco esa flexibilidad, o al menos conozco que son más flexibles, porque he hecho ensayos antes de la ocurrencia de un evento sísmico. ¿Ok? Y ya para terminar, puedo explotar no solamente conocer el periodo del suelo, sino el perfil a una mayor profundidad. Esto es un poco más complejo, tiene un tema investigativo un poco más arraigado, pero sí podemos apoyarnos de la vibración de microtremores para poder profundizar más el conocimiento, es decir, más allá de los primeros 30 metros. Y lo podemos hacer, por ejemplo, este es un complejo de condominios en los cuales hemos llegado a 200 metros de profundidad, conocer su perfil de velocidades de ondas de corte para poder conocer realmente el comportamiento dinámico que muchas veces sobrepasa los primeros 30 metros de profundidad. ¿Ok? Digamos, igual esta lámina explica muy bien que los primeros 30 metros
aunque una manera, ya para cerrar, porque no tengo lámina de conclusiones, sino también para cerrar el mensaje, nosotros gradualmente hemos clasificado los suelos cada vez de manera más rigurosa, en el sentido de que antes nos apoyamos con el BC30, ahora las normas probablemente incluyan periodo del suelo como una manera complementaria para poder clasificar los materiales. ¿Ok? Y en el futuro quizás vayamos